Lo más fuerte de todo, es que ya notabas esa grieta desde hace tiempo, en una respuesta tardía, en un favor que siempre acababa pesando más de la cuenta, en esa sensación de salir de ciertas conversaciones con el ánimo raro. Veo una verdad incómoda, pero liberadora. Alguien llevaba tiempo aprovechando tu entrega, tu paciencia y tu forma de resolverlo todo, y hoy esa persona pisa donde no debía, delante de quien no le conviene. Lo que parecía una simple molestia, empieza a mostrar otra cara, porque no se trata solo de cansancio ni de mala racha, se trata de uso, de interés, y de una confianza mal colocada. Siento que has aguantado más de lo necesario, quizá por evitar líos, quizá por no hacer una montaña de algo que preferías creer pasajero, aunque por dentro ya sabías que había un límite acercándose. Y ahora ese límite no llega en silencio, llega con un fallo evidente, con un gesto torpe, con una frase mal dicha, y eso mueve piezas reales en tu vida. Has estado sosteniendo más de lo que se ve, cumpliendo, resolviendo, calmando ambientes, poniendo buena cara incluso en días de sueño cortado, de mensajes a medias, de tareas ajenas que terminaban cayendo sobre tus hombros. Lo delicado aquí es que esa costumbre de tirar del carro hizo que cierta persona confundiera tu generosidad con disponibilidad infinita, y cuando alguien comete ese error, suele tensar la cuerda justo un segundo de más. Si quieres que esta cadena se rompa de una vez, escribe abajo: se acabó el abuso, regala tu like y suscríbete, porque estás entrando en un momento donde ya no tragas con lo de siempre. Aparece alguien cercano, no necesariamente íntimo, pero sí muy presente en tu rutina, alguien que sabe cuándo pedir, cómo hablarte, cómo elegir el momento exacto para que termines cediendo, aunque por dentro ya estuvieras agotando la paciencia. Esa persona no siempre actúa con maldad abierta, y aquí está una de las claves, porque a veces el interés llega vestido de necesidad, de despiste, de supuesta confianza, y por eso cuesta verlo al principio. Incluso puede haber un entorno mirando, una compañera, un familiar, alguien del trabajo o una amistad compartida, que empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, y eso cambia mucho el tablero. Lo que hoy ocurre, no es un trueno caído de la nada, es la suma de pequeños excesos, de silencios tuyos, de costumbres ajenas, y de una escena concreta que deja a esa persona peor colocada de lo que imagina. Por eso noto ese cosquilleo entre alivio y rabia, porque parte de ti piensa que ya era hora, mientras otra parte repasa antiguas ocasiones, en las que diste mucho sin recibir lo mínimo. Hay una imagen muy clara, una conversación reciente donde algo te sonó distinto, quizá una petición disfrazada de broma, quizá una confianza fuera de lugar, quizá ese tono de quien cuenta contigo antes de preguntarte si te viene bien. En ese instante, aunque siguieras con el día, se te quedó una espinita, como cuando apagas la luz, y la cabeza vuelve justo a esa frase que parecía pequeña, pero no era ninguna tontería. Y aquí viene el giro que empieza a acelerar todo, porque esa persona cree que todavía maneja tu reacción, y al confiarse, deja ver una intención que ya no se puede maquillar tan fácil. Siento también cansancio emocional acumulado, no de un drama enorme, sino de esas cosas que parecen pequeñas por separado, pero juntas te dejan el cuerpo pesado, la sonrisa corta, y una extraña culpa por querer poner distancia. Has hecho de más para que no falte nada, para que no haya conflicto, para no quedar mal, y mientras tanto otra persona se acomodó en ese sitio cómodo donde recibe, pide, exige un poco, y luego actúa como si fuera normal. Lo que te duele no es solo el uso, es darte cuenta de cuántas veces minimizaste señales, para no enfrentarte a una verdad fea, porque a nadie le apetece aceptar que alguien cercano se estaba beneficiando. Sin embargo, lo bonito dentro de esta sacudida, es que por fin empiezas a verlo sin adornos, y cuando lo ves sin adornos, recuperas una fuerza muy limpia, muy tuya, muy difícil de manipular. Aquí no veo derrota, veo lucidez, y esa lucidez llega justo antes de un momento donde otra boca, otro gesto, o un simple descuido, termina confirmándote lo que venías sintiendo. Además, no todo gira alrededor de quien te ha drenado, porque aparece otra presencia, mucho más serena, que quizá no habla tanto, pero observa bien, y reconoce el esfuerzo que llevas tiempo haciendo sin darle bombo. Esa persona puede ser quien más adelante te diga algo breve, casi casual, y aún así te deje pensando toda la tarde, porque nombra exactamente lo que tú no habías dicho en voz alta. Hay silencios que pesan más que una discusión entera, y quiero saber si últimamente también notas uno así, de esos que te dejan dándole vueltas,
mientras haces cualquier cosa de casa o vuelves a mirar el móvil. Lo interesante, y escucha esto con calma, es que el error brutal no tiene por qué ser un escándalo teatral. De hecho puede doler más por lo concreto, por lo evidente, por lo torpe, por lo imposible de justificar con una excusa bonita. Puede ser prometer algo que nunca pensaban cumplir, dejarte mal delante de alguien importante, hablar más de la cuenta, asumir que vas a estar disponible otra vez, o actuar con una confianza que ya no encaja con la realidad. En cualquier caso, noto consecuencias claras, porque ese fallo abre ojos, el tuyo en primer lugar, pero también el de una persona que hasta ahora no veía toda la escena completa. Y cuando una dinámica se rompe delante de testigos, ya no basta con sonreír y seguir como si nada, ahí empieza otra etapa, más honesta, más incómoda para quien abusó, y mucho más favorable para ti. No te extrañes si en estos días, recuerdas momentos antiguos con una claridad distinta, como cuando de pronto entiendes por qué salías de cierto sitio agotando la energía, aunque en teoría no hubiera pasado nada grave. Todavía hay una capa más, porque esto también te está enseñando algo sobre tu valor, sobre lo caro que sale regalar tiempo, soluciones y calma a quien no cuida ese esfuerzo, y sobre la diferencia entre ayudar y cargar con vidas ajenas. Lo que ahora parece una molestia puntual, en realidad marca una frontera nueva, una forma distinta de contestar, de estar, de priorizarte, de no seguir explicando tanto para justificar un no. Cuando alguien te agota y encima actúa como si le debieras más, cuesta mucho no hervir por dentro. Dime abajo si también eres de los que primero aguantan demasiado, y luego ya no pueden mirar igual a esa persona. Virgo, llevas una temporada en la que ciertas cosas pesan más de lo normal, no porque seas débil ni porque estés imaginando problemas, sino porque tu intuición ya ha reunido muchas pruebas pequeñas, y ahora empieza a leerlas como conjunto. Veo rutinas donde das más de lo que recibes, compromisos aceptados por no complicar el ambiente, favores que se repiten demasiado, y esa sensación de estar siempre disponible, para personas que solo aparecen cuando les conviene. También noto un detalle muy humano, llegas a casa, dejas las cosas, intentas seguir con lo tuyo, y de fondo continúa la misma escena en la cabeza, como una canción pegada que no se va aunque cambies de tarea. Eso pasa porque ya no estás tragando igual, y cuando por fin dejas de justificarlo todo, empiezas a reconocer quién suma de verdad y quién te usa cuando le conviene. La situación actual no está quieta, se está cocinando algo en las actitudes de otros, en un descuido, en una repetición demasiado descarada, y eso acerca una respuesta que antes parecía lejana. Esa persona insiste en un hábito, en una manera de aparecer, pedir, opinar o delegar, creyendo que todavía conserva el mismo sitio en tu vida, pero ya no pisa terreno firme y quizá ni se ha enterado. Hay un punto donde la confianza mal entendida se convierte en descaro, y aquí ya se ha cruzado esa línea, aunque por fuera hayas seguido manteniendo cierta calma para observar mejor. A veces una sola costumbre dice más que un discurso entero, y me nace saber si también te pasa, que detectas a alguien por cómo aparece siempre en el mismo momento, justo cuando necesita algo de ti. Lo más interesante es que lo que al principio parecía simple aprovechamiento, empieza a mostrar una motivación más compleja, porque no solo buscan ayuda, también buscan comodidad, control, o incluso evitar que pongas atención en tus propios planes. Veo una relación donde cada vez que ibas a centrarte en algo importante, surgía una urgencia ajena, una carga extra, una llamada, una historia larga, una necesidad de última hora que terminaba desplazando lo tuyo. Eso no siempre fue calculado al milímetro, pero sí muy funcional para quien se acostumbró a tenerte de salvavidas, y aquí aparece la primera revelación parcial. Ya no eras apoyo, te habían convertido en recurso. Cuando una persona te mira más por lo que resuelves que por lo que vales, se nota en los detalles, en cómo se ofende si pones un límite, en cómo desaparece cuando la ayuda va en dirección contraria. Y noto que una escena reciente te ha dejado esa certeza mucho más viva, quizás sin escándalo, pero con un regusto que ya no te deja volver al punto de antes. Hay otra persona alrededor que empieza a cobrar importancia, alguien que quizá no estaba tan en primer plano, pero escucha, observa y compara, y por eso se da cuenta de algo que el resto no ve tan rápido. Puede ser una amistad, una compañera de trabajo, un hermano, alguien con quien cruzas pocas palabras, pero de las que dejan eco, porque sabe leer entre líneas y no se traga las apariencias tan fácilmente. Lo importante no es que venga a rescatarte, sino que su mirada confirma la tuya, y a veces una simple validación externa,
hace que dejes de dudar de ti en 2 segundos. Lo que se intensifica ahora es el contraste entre lo que esa persona espera de ti y lo que tú ya no estás dispuesto a seguir dando como antes, y ese choque no tarda en notarse. Veo retrasos, respuestas más secas, una negativa que preparas desde dentro, un gesto donde ya no sonríes para tapar la incomodidad, y eso desconcierta mucho a quien estaba acostumbrado a manejar la situación. Incluso aparece un pequeño teatro emocional, una actitud de víctima, una frase hecha para hacerte sentir responsable, o esa forma de comportarse como si fueras exagerando, cuando en realidad llevas demasiado tiempo siendo razonable. Aquí la intriga crece porque todavía no has visto la torpeza más grande, pero sí estás viendo cómo se delatan, cómo aprietan donde antes funcionaba, sin notar que la cerradura ya no gira. Y eso conecta con algo muy profundo en ti, porque no solo quieres descansar de esta dinámica, también quieres comprobar si eres capaz de sostener tu verdad, sin volver atrás por pena. La respuesta que siento es sí, aunque antes de eso aún queda un momento muy revelador, de esos que te ponen delante lo que necesitabas ver sin maquillaje. Hay un patrón en esa persona, cuando nota distancia, acelera, busca acceso rápido, insiste más, o se muestra extrañamente amable para recuperar terreno, y ahí es donde conviene mirar con lupa. No te fíes del cambio repentino solo porque suene correcto, porque a veces el problema no era la forma, era la intención, y la intención sigue oliendo igual aunque la envuelvan mejor. Cuando alguien cambia justo en el instante en que nota que ya no mandan tanto, eso da mucho que pensar, y me apetece saber si has vivido algo así con una persona, que parecía encantadora solo cuando veía que te escapabas. También aparece dinero o estabilidad material tocando esta historia, quizá no como un gran conflicto económico, pero sí como tiempo, favores, recursos, espacio, energía, o incluso trabajo asumido de más sin reconocimiento real. Veo que una parte de tu malestar viene de ahí, de sentir que mientras otros improvisaban, tú asumías la parte seria, la carga práctica, el arreglo final, y encima parecía que era lo normal. Esa distorsión empieza a corregirse, y cuando se corrige cambia tu postura, cambia tu voz, cambia incluso la manera en que ciertas personas se acercan, porque ya no desprendes la misma disponibilidad silenciosa. Lo más fuerte es que este reconocimiento no te endurece, te afina, te vuelve más claro, más selectivo, más sereno, y eso tiene premio muy pronto, aunque aún no veas toda la forma que tomará. Esa persona va a equivocarse al medir tu aguante, al calcular su margen, al repetir la jugada delante de quien no conviene, y ese detalle abre una puerta que llevaba tiempo a medio cerrar. Hay gestos que se entienden mejor al día siguiente, cuando te duchas, ordenas cualquier rincón, o sales a hacer un recado y la cabeza por fin junta todas las piezas. Quiero saber si a ti también te llega así la claridad, de golpe, pero un poco después. Virgo, ahora cambia la lectura de todo, porque el uso que venías sintiendo no nacía solo de la comodidad ajena, también nacía del miedo de otra persona, a perder el control que tenía sobre tu tiempo, tu atención o tu capacidad de resolver. Esa es la verdad que parte el escenario en dos. Ya no era solo alguien aprovechado, era alguien que necesitaba que siguieras ocupado en sus urgencias, para no verte avanzar hacia algo mejor. Por eso cada vez que intentabas ordenar tu vida, descansar, concentrarte, o abrirte a una oportunidad distinta, aparecía una nueva demanda, una minicrisis, una explicación larguísima o una carga colocada en tu puerta. Lo que antes parecía caos, empieza a parecer estrategia por costumbre, no una maldad de película, pero sí una dinámica aprendida, útil para quien no quería perder el lugar cómodo que tenía contigo. Y en cuanto reconoces eso, entiendes por qué ciertos silencios dolían tanto, por qué algunas ayudas nunca eran devueltas, y por qué el cansancio era más profundo de lo que parecía. Aquí entra un giro muy potente, porque la persona que iba de necesitada o despistada, en realidad cuidaba mucho qué mostraba a cada quien, y no decía lo mismo delante de todos. Veo versiones distintas, palabras distintas, un tono suave contigo y otro más suelto con terceras personas, como quien confía demasiado en no ser pillado, y justo ahí empieza a cavar su propio hoyo. Cuando alguien actúa diferente según quien mire, se nota antes de lo que cree, y me interesa saber si también has visto a alguien cambiar la voz, el gesto, o hasta la educación según le convenía. La explosión narrativa no llega como un gran drama con focos, llega de una forma incluso más eficaz, porque queda en evidencia un doble juego, que ya no se puede sostener con naturalidad. Puede ser una frase sobre ti dicha donde no tocaba,
una promesa que no pensaban cumplir, una contradicción en un asunto práctico, o un gesto de confianza excesiva, que deja claro que contaban contigo sin respetarte. Y lo decisivo es esto: alguien escucha, alguien ata cabos, o quizá eres tú quien por fin presencia el detalle exacto que faltaba para no volver a dudar. Siento ese segundo de sangre fría, no de gritar ni montar nada, sino de mirarlo todo con una calma nueva que asusta más que cualquier discusión. Porque cuando dejas de necesitar explicaciones para creer lo que ves, la otra persona pierde casi todo su poder sobre la situación. También surge una motivación escondida relacionada con celos o comparación, y esto amplía todavía más lo entendido, porque hubo algo en ti que empezó a destacar, a mejorar, a ordenar su rumbo, y eso no sentó bien. Quizá era una nueva etapa laboral, una decisión personal, un cambio de hábitos, una relación, una idea, o simplemente más amor propio. Pero noto que tu crecimiento activó una reacción incómoda en alguien, acostumbrado a tenerte pendiente de sus problemas. Lo que al inicio parecía dependencia, ahora revela una sombra de competencia silenciosa, de querer seguir siendo imprescindible, de no aceptar con alegría que ya no giras alrededor de lo ajeno. Ese descubrimiento puede darte rabia, porque una parte de ti deseaba que fuera simple despiste, simple inmadurez, simple lío personal, pero no, aquí hubo interés en mantenerte abajo de intensidad para conservar ventajas. Aún así, esta verdad no viene para romperte, viene para cortarte el lazo donde más te restaba, y eso te coloca de nuevo en el centro de tu vida. Veo una escena concreta muy cercana, quizá en una conversación pendiente, quizá en una tarea compartida, quizá en un favor que vuelven a dar por hecho, y ahí se produce la gran torpeza. La persona se confía tanto, que habla de más, pide de más, exige de más, o se contradice delante de quien no debía, y eso convierte una sospecha en certeza palpable. Ese momento en que de pronto se te queda la cara seria, y ya no puedes fingir que no has visto nada, me dan ganas de saber si alguna vez te pasó, en mitad de una charla aparentemente normal, de esas que cambian de sabor en un segundo. Lo que sube la tensión es que esta persona todavía intenta corregir rápido, suavizar, fingir malentendidos, usar afecto, usar prisas, usar victimismo, pero ya va tarde. Cuando algo encaja de verdad por dentro, ya no lo deshace una excusa bonita, y menos si llevas mucho tiempo reuniendo señales sin permitirte nombrarlas. Incluso la persona observadora que aparecía antes puede confirmar, con un comentario breve, que no estabas imaginando nada, y ese apoyo te suelta un peso de encima enorme. A partir de aquí cada gesto cuenta, porque tu manera de responder se vuelve clave, no para vengarte ni para dar lecciones, sino para decidir cuánto acceso tiene cada quien a tu energía. Y eso prepara el terreno más caliente de toda la lectura, porque no solo se destapa un uso, se destapa la puerta exacta por la que vas a salir de esa dinámica, con una dignidad impresionante. Hay algo más, y no es menor, la culpa que a veces sentías por pensar mal de esa persona empieza a disolverse, porque comprender no es ser cruel, y poner nombre a lo que pasa no te convierte en alguien duro. Veo que esta verdad reorganiza recuerdos, cosas que antes parecían raras pero aisladas, y ahora encajan de forma muy precisa, como si tu memoria hubiera estado guardando pruebas en silencio. Esa relectura puede conmoverte, incluso hacerte pensar en cuánto diste por lealtad, por cariño, por costumbre, por querer sostener lo que ya venía cojo desde lejos. Y justo cuando parece que lo importante era descubrirlo, la lectura abre una capa mayor, porque el error brutal de hoy no solo destapa a quien te estaba usando, también te deja libre para algo mejor que llevaba tiempo esperando espacio. Lo que parecía una pérdida de fe en ciertas personas, se transforma en criterio, y ese criterio te acerca a vínculos mucho más sanos, a decisiones más limpias y a una oportunidad, que no entra mientras sigas ocupado apagando incendios ajenos. Se siente rarísimo cuando por fin ves a alguien como realmente es, pero también da un descanso enorme, y si te nace, quiero leerte abajo para saber si ahora mismo estás viviendo ese alivio, mezclado con un poco de enfado. Virgo, lo que se abre ahora no es solo distancia respecto a quien te drenaba, es una recuperación muy real de fuerza, de tiempo, de claridad mental, y eso se va a notar antes de lo que imaginas en decisiones concretas. Veo oportunidades que por fin encuentran hueco, una propuesta que puede volver, una conversación más sincera con alguien valioso, un descanso merecido, o una mejora práctica en tu día a día que te devuelve sensación de control. Lo mejor es que ya no partes desde la ingenuidad,
Partes desde una comprensión afilada, y cuando avanzas con esa claridad, atraes menos caos y eliges mejor a quién abres la puerta. La resolución del tema principal es esta: la persona que te usaba se delata sola al cometer un fallo evidente, tú lo ves sin taparlo, y desde ahí empiezas a salir de su radio de influencia, con muchísima más fuerza de la que esperabas. No veo un final triste, veo un reajuste que primero incomoda y luego alivia, como cuando vacías un cajón lleno de cosas mezcladas, y al terminar por fin encuentras espacio para lo importante. Aparece una oportunidad de reparación, no necesariamente una disculpa perfecta, porque a veces eso no llega como se sueña, pero sí una corrección del equilibrio, una devolución, un reconocimiento tardío, o una circunstancia que deja a cada quien en su lugar. Esa recompensa puede tocar lo emocional, lo práctico o ambas cosas a la vez, porque noto que recuperas margen, energía, e incluso prestigio frente a alguien que empieza a ver tu valor con ojos nuevos. Hay una paz muy especial cuando dejas de correr detrás de lo que no te cuida, y me encanta saber si también sientes que últimamente tu cuerpo te pide menos ruido, menos drama y más vida tranquila. Las orientaciones que te doy son claras y sencillas. No expliques de más donde ya te entendiste por dentro. No rellenes silencios incómodos para salvar a quien no te ha cuidado, y no conviertas tu cansancio en una prueba más de amor o lealtad. Si algo se repite con el mismo patrón, míralo por lo que es, no por el potencial bonito que tuvo al principio, porque seguir negando lo evidente solo alarga el desgaste. También conviene ordenar lo práctico, revisar tiempos, poner límites a la disponibilidad, responder cuando de verdad puedas, y proteger tus planes como si fueran una cita importante, porque lo son. Veo una mejora emocional muy bonita, vuelves a sentir ganas de hacer cosas tuyas, sin esa sombra de interrupción constante, recuperas placer en detalles simples, y hasta el descanso cambia cuando dejas de cargar con lo ajeno en la cabeza. Puede entrar una persona más sana, o fortalecerse un vínculo que ya existía, pero no tenía espacio para crecer mientras otros lo ocupaban todo con su ruido. Lo importante es que ya no confundes intensidad con verdad, ni necesidad ajena con deber tuyo, y esa madurez te deja en un punto precioso para construir algo más estable. También hay recompensa en tu intuición, porque durante un tiempo quizá dudaste de ti, quizá pensaste que exagerabas, que estabas sensible, que no era para tanto, pero ahora ves que estabas captando muy bien lo que pasaba. Esa validación interna es oro, porque la próxima vez no tardarás tanto en detectar el patrón, y eso te ahorra desgaste, culpa y muchas horas de dar vueltas a lo mismo. Ese instante en que por fin confías en lo que sientes, aunque nadie te lo confirme todavía, cambia la vida por dentro, y me gustaría saber si estás aprendiendo justo ahora a hacer más caso a esa voz. En lo material también se mueve algo a tu favor, porque al dejar de regalar tanto tiempo y tanta energía, se ordena mejor tu rendimiento, tus prioridades, tu dinero o tus recursos, y eso termina notándose. Puede surgir una ayuda inesperada, una opción de trabajo, una colaboración más justa, o simplemente una época donde gastas menos fuerza en apagar fuegos, y puedes invertirla en algo que sí te devuelve valor. Lo que antes se te escurría entre obligaciones ajenas, ahora empieza a quedarse contigo, y esa diferencia te dará una sensación de alivio muy concreta, nada abstracta. Quiero que te quedes con esto: no perdiste por haber ayudado, aprendiste el precio de ayudarte menos de la cuenta, y esa lección ahora se convierte en poder, no en amargura. Hay personas que solo entienden tu valor cuando dejas de resolverles la vida. Y aunque eso duela un poco al principio, después te deja una paz que no se compra. Además, el error brutal de hoy sirve como cierre interno, porque ya no necesitas seguir buscando más pruebas, más señales ni más vueltas. Lo has visto, lo has entendido, y con eso basta para cambiar. Lo que viene para ti huele a aire limpio, a decisiones más seguras, a vínculos donde no te vacías para ser querido, y a una etapa donde tu energía vuelve a casa, en lugar de quedarse repartida por todas partes. Confía en la calma que aparece después de poner orden, confía en la incomodidad breve que acompaña a los límites sanos, y confía sobre todo en esa parte tuya, que ya sabía mucho antes lo que ahora queda claro. Si sientes que esta lectura te ha puesto palabras a algo muy real, quiero leerte abajo, porque a veces compartir ese punto exacto donde se abrió la venda, ayuda más de lo que parece. Te veo saliendo de esto con más respeto por tu tiempo, con más brillo en la mirada, y con una capacidad nueva para elegir mejor, sin endurecerte, sin cerrar el corazón, pero sin regalar tu paz a cualquiera.
Ese es el final feliz de verdad, no uno de fantasía, sino uno donde recuperas tu sitio, tu criterio y tus ganas, mientras quien se confundió contigo, se queda mirando una puerta que ya no se abre igual. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, y vuelve cuando quieras a la próxima lectura, que aquí siempre habrá un mensaje hecho para ti.